Preciosa tarde, gracias por la bendición de poder compartir tu palabra una semana más. Gracias porque nos has guardado, Señor, en esta semana. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que le has guardado de accidentes, de peligro, de retenes, Señor. Gracias porque tu mano poderosa nos guarda, nos bendice, nos provee un lugar donde podemos reunirnos sin ningún tipo de temor, Señor, para adorarte. Cuando hay otras personas, Señor, que no tienen libertad para reunirse y no tienen un lugar, nosotros te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con este lugar para adorar y exaltar tu nombre. Oramos por aquellos en necesidad, oramos por la iglesia perseguida, oramos por la comunidad, Señor, que vive asustada y con temor. En el nombre de Jesús oramos por los misioneros, oramos, Señor, para que en medio de cada una de las situaciones que vivamos podamos ver tu gracia sobreabundando, tu poder manifestándose. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que tu palabra sea una fuente de bendición para cada hermano, hermana, aún aquellos que la van a escuchar después, Señor, en línea, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito, Señor, por el cual tú nos las compartiste a nosotros. Y pon en cada uno de nosotros, Señor, un corazón hacedor de ella y no oidor olvidadizo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Le voy a invitar a que abra su Biblia. Buenas tardes. Puede sentarse, mi hermano. Le voy a invitar a que abra o encienda su Biblia en el libro de Hechos, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso del 38 al 42. Hechos capítulo 2, verso del 38 al 42. Hechos capítulo 2, versos del 38 al 42. Hechos, capítulo 2. ¿Me dice amén cuando lo tenga? Amén sí, amén sí o amén no. Hechos 2, verso 38 al 42. Vamos a estar usando la versión de nosotros los jóvenes de los 90 para acá. Ya no sé ni qué generación, si soy Zen, si soy, ¿cómo se llama esto? Millennial. Ya no sé ni qué generación estamos. Pero bueno, aquí estamos, los clásicos, somos clásicos. Hechos capítulo 2, versos del 38 al 42, dice la palabra del Señor. Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les animaba y les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, los cuales se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. El tema que quiero compartirte en esta tarde es una palabra efectiva y productiva. Una palabra efectiva y productiva. ¿Cómo nosotros podemos recibir de parte de Dios esta palabra? Y cómo aún más nosotros podemos compartirlo hoy en día. Usted no tiene que ser predicador, usted no tiene que ser pastor para predicarle el evangelio a alguien más, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no? No, usted simplemente tiene que trabajar en un lugar donde haya otra persona que no conozca a Cristo y usted le comparte la palabra. ¿Sí o no? Eso es evangelismo. Evangelizar no es para un pastor, evangelizar no es para un predicador, evangelizar no es para todos nosotros. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad de compartir el evangelio de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros cuando compartimos el evangelio de Cristo, nosotros nos aseguramos cuáles son los ingredientes que debe tener esa palabra que compartimos para que sean efectivos, para que surtan efecto y para que a la vez produzcan algo? Estoy seguro que a muchos de ustedes que comparten la palabra, les frustra cuando usted lleva tiempo hablándole a un amigo o a una amiga de Cristo. Usted le dice que necesita a Cristo, que necesita arrepentirse y no pasa nada.
Al contrario, mientras más le predica, más se le espanta. ¿Sí o no? ¿No les ha pasado eso? Mientras más usted trata de jalarlo para acá, más jala para el otro lado. Mientras más, pero no se trata de que usted esté haciendo algo mal o yo esté haciendo algo mal. Se trata de que nosotros tenemos que entender que la obra, el que cambia, el que transforma, no es el instrumento, es el Señor que usa el instrumento. Entonces lo más que usted y yo podemos hacer es asegurarnos que cuando compartamos la palabra de Dios, hacerlo de una manera efectiva. Y estoy siendo un poco insistente en esto porque muchas veces nosotros nos preocupamos más con hablarle a la persona algo que quieran oír. Yo he escuchado a muchas personas tratar de negociar el evangelio y tratar de decirle, las personas tienen muchos problemas, no te preocupes, ven a Cristo que todo se va a resolver. ¿Really? Entonces las personas empiezan a caminar una semana con Cristo y en vez de los problemas alejarse tienen más. Y se confunden. Ay, pero el amigo que me trajo a la iglesia me dijo que todo iba a estar mejor y ahora todo está peor. Una palabra, cuando compartimos una palabra para que sea efectiva, no puede ser una palabra que dé falsas promesas. Porque al final del día, la vida de las personas no está en las manos suyas, mías, está en las manos de Dios. ¿Qué está ocurriendo aquí en esta historia? Todos sabemos que en Hechos es el nacimiento de la iglesia y todos sabemos que hubo un milagro. Todas las personas empezaron a entender todo lo que todo el mundo hablaba. A veces hacemos mucho énfasis en el tema de las lenguas y descuidamos el tema del entendimiento. Y vale la pena preguntarnos, o era que hablaron diferentes lenguas o era que todo el mundo se podía entender. Pero eso es otro tema. Todo el mundo estaba confundido, ¿qué estaba pasando? Pedro se pone de pie, pero hay un detalle interesante que dice la Biblia aquí en Hechos 2, 37. Después que Pedro les habló, les hizo una predicación magistral de quién era Cristo, de cómo lo mataron. Verso 37 dice, al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Todos sintieron un remordimiento profundo en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y entonces Pedro le dice, pero arrepiéntanse. Arrepiéntanse. El primer ingrediente que una palabra de Dios para que sea efectiva debe tener es llamar a las personas al arrepentimiento. Y no nos gusta hablar de arrepentimiento porque creemos que somos demasiado buena gente, creemos que somos perfectos, creemos que no les hemos hecho nada mal a nadie. Pero la Biblia dice que pecado no es solo hacer el mal, sino saber hacer el bien y no hacerlo, eso también es pecado. Pero le estaba diciendo, arrepiéntanse. Este es el momento en que Dios le está llamando. Y quiero hacer señalar el detalle de que el verso 37 nos dice que ellos se sintieron remordimiento en su corazón por haber crucificado, por haber matado a Cristo, por haber desechado a Cristo. Y ahora Pablo, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse. Lo que quiere decir esto, que remordimiento y arrepentimiento son dos cosas diferentes. No es necesario con saber que hicimos algo malo. Tenemos que hacer algo al respecto. No se trata de cuánto yo reconozco que he hecho malo, sino que voy a hacer acerca de eso. ¿Qué voy a hacer acerca de eso que yo sé que Dios me está cambiando, me está llamando a cambiar? Que Dios me está llamando a transformar. Pedro dice, ok, ahora entendieron. ¿Qué tienen que hacer ahora? Arrepiéntanse. ¿Y qué implica el arrepentimiento? ¿Cómo yo sé que alguien... o cómo yo sé que yo mismo estoy arrepentido? Como les he dicho muchas veces, esta palabra en griego
quiere decir cambio de mentalidad y sentir vergüenzas por todas las acciones que ofenden a Dios. Esa palabra es metanoía. Pedro está haciendo un llamado: cambien su mentalidad, cambien, y no solamente cambien. Ahora, ustedes tener el Espíritu Santo, ustedes deben sentir vergüenza. Debemos entender qué vino a hacer Cristo con el pecado. No podemos sacar el pecado de la ecuación cuando hablamos de un Cristo Salvador y Redentor. ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a romper, a liberarnos del pecado. Si todo estuviese bien, no hubiese falta la muerte de Cristo. Todo no estaba bien con la humanidad. El ser humano, nosotros necesitamos arrepentirnos, dejar nuestros caminos y volvernos al Señor. Eso es lo que Pedro estaba diciendo. Una palabra efectiva, para que una palabra sea efectiva, debe empezar allí. Debe empezar. Las personas tenemos que entender que necesitamos un cambio. Un cambio no hecho por una religión, no hecho por una denominación. Un cambio hecho específicamente por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Todos necesitamos un cambio. Entonces, cuando tú le compartas a alguien, asegúrate que esa persona entienda que hay algo que necesita ser cambiado. Hace algunos años aprendí algo que me llamó mucho la atención y siempre me lo recuerdo. A todo el mundo le gusta lo bueno, pero a nadie le gusta el cambio. ¿A cuántos aquí les gusta lo bueno? Ay, de veras. Ay, de veras. ¿En serio? Ay, de veras. De verdad que somos humildes, ¿verdad? No, yo estoy bien así con lo que tengo. No, estás bien nada. A mí no me gustaría manejar un carro de los de mi país del año 40. No. ¿Por qué? Estamos en el 2000. Estamos en el siglo XXI. ¿Por qué nos engañamos? No nos conformemos con algo bueno cuando podemos hacerlo excelente. Siempre podemos mejorar. Siempre necesitamos crecer. Aunque usted sea buena gente, aunque usted sea buena persona, aunque yo sea buen esposo, buen padre o buen pastor o todo lo que usted quiera, yo necesito seguir mejorando. ¿Quién no necesita seguir mejorando? Todos necesitamos seguir mejorando. ¿Quién se cree perfecto? Tire la primera piedra. A ver si se le cae la mano. Sí. Entonces no se trata solamente, se trata de que Dios nos lleva a un lugar en que todos necesitamos cambiar. Y para entender la palabra del Señor necesitamos entender que Dios quiere que estemos abiertos a la transformación, al cambio. Lo que me lleva al siguiente punto, ¿qué le dice más? En el verso 41 le dice, en el verso 40 le dice, con muchas otras palabras les animaba. Arrepiéntanse, bautícense, les seguía animando y les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Pónganse a salvo de esta generación perversa. Okay, esto es muy importante porque Pedro no le está diciendo aléjense de esta generación porque ustedes son mejores. No. Yo no me alejo del mundo y de la vida secular y mundana y de los amigos o amigas que me llevan a hacer algo malo porque yo sea mejor que ellos. No. Tú y yo debemos alejarnos porque ellos practican cosas que no son del agrado al Señor. Y mi Biblia dice que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Eso es completamente diferente. No es que usted no va a cierto lugar o se relaciona con ciertas personas porque el pastor le dijo que lo hiciera. O porque los hermanos de la iglesia lo van a ver y van a formar su... No.
No es que yo selecciono escuchar música que alaba y que santifica a Dios en vez de oír otras cosas porque un hermano me está viendo o me está escuchando. No. Pablo dice, todo me es permitido, pero no todo me edifica. Usted y yo, todo se nos permite. Usted puede ir a donde usted quiera, usted puede hacer lo que a usted le plazca, pero la pregunta no es si el pastor lo aprueba o si la iglesia lo ve. La pregunta es, ¿estar aquí me edifica? ¿Está bien que yo esté aquí? ¿Puedo invocar el nombre del Señor en este lugar? ¿O este ambiente se presta para qué? Apártense. Ahora, yo sé que muchos están pensando, o de ustedes, o los que me van a ver después, pastor, pero hay que ser luz. Pastor, pero hay que ser sal. Bueno, una cosa es usar la luz y la sal cuando se necesita, y otra cosa es traerla con nosotros a todas partes. Usted es posible que usted y yo usamos la sal en la cocina, pero no la llevamos para la construcción. ¿Por qué? Porque tiene una función específica en un momento y en un lugar específico, y por una razón específica. Y cuando nosotros estamos siendo luz o sal en un lugar, en un momento específico, es muy diferente a querer vivir de acuerdo a las normas y a las reglas establecidas por el mundo. El apóstol Juan nos dice en Primera de Juan, si tiene su Biblia, verso 2, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2. Si tiene su Biblia, lo busca rapidito. Primera de Juan 2, verso del 15 al 17, nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense que está siendo específico Juan en decir, no améis, no codiciéis, no deseéis, no améis. Ay, pero Dios es amor. Dios es amor, pero hay cosas que Dios no acepta. Su amor está rodeado de su santidad y hay cosas que la santidad de Dios no acepta, no tolera y no respalda. No améis. Para esos creyentes que dicen que como Dios es amor, Dios lo ama todo. No, Dios no lo ama todo. Dios no ama el pecado. Dios nos liberta del pecado, pero no ama el pecado ni ama que nosotros vivamos en pecado. Ay, pero Dios ama a los pecadores. Claro que sí, murió por ellos, por eso los corrige, por eso los santifica. ¿Cuántos padres hay aquí que sean capaces de amar tanto a sus hijos que nunca lo corrigen? Yo no sé usted, pero yo soy de la vieja escuela. A mí me amaban tanto que me corregían mucho. Y lo más bonito, los que somos de la vieja escuela, nuestros padres usaban todos los recursos naturales al alcance. Sí. Los padres de nosotros usaban todo lo que les venía a la mano. Una chancleta, ¿sabe lo que es la escobamanga? ¿Cómo le dice? No sé cómo le dice, pero un ramo, un trozo de escobamanga. Eso dolía más que un látigo, una chancleta, una escobamanga, un cinto, un zapato, lo que sea. Y aquí estamos, no nos morimos, sobrevivimos. Porque la corrección, aunque no parece agradable, el autor de Hebreos dice, ninguna corrección al presente parece buena, pero después da frutos.
Claro que no nos gusta la corrección, claro que nos duele, claro que nos mortifica, pero la necesitamos. Claro que no nos gusta que nos inyecte, claro que no nos gusta la medicina, pero la necesitamos. Por eso el apóstol Pedro dice, apártense. Apártense, porque todo lo que hay en el mundo, mire esta lista: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Todo lo que hay en el mundo, esa codicia de los ojos, esos deseos de la carne, la vanagloria de la vida, el amor por las cosas vanas, todo eso pasa. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo último que le dice el apóstol Pedro, lo último que necesitamos para que una palabra sea efectiva. ¿Qué ocurrió? Arrepiéntense, bautícense, recibieron la palabra, fueron bautizados y ese día se añadieron como 3,000 personas a la iglesia. Okay, recibieron la palabra, se bautizaron y ya cada uno se fue para su casa. Ya, no sabemos más nada de esa gente. No, la historia sigue diciendo que los cuales, estas personas que recibieron la palabra, que aceptaron a Cristo, fueron como 3,000. Pero estas personas hicieron algo más. No solamente aceptaron a Cristo, no solamente se arrepintieron, no solamente se bautizaron. Estas personas se mantenían fieles en la enseñanza de los apóstoles, se mantenían fieles en la congregación, participaban, vivían juntos, compartían todas las cosas. Y esto es muy importante. No tengo todo el tiempo para entrar en detalle. Más adelante les voy a dar una enseñanza acerca de esto. Pero uno de los principales problemas que muchos creyentes tienen en estos tiempos es que creen que pueden ser cristianos fuera del medio que Dios le ha llamado a vivir. Por ejemplo, ¿usted cree que un pez puede vivir fuera del agua? No. ¿Sí o no? Hábleme. No. Un pez no puede vivir fuera del agua porque se ahoga. Los animales necesitan su hábitat, necesitan su ambiente, necesitan interactuar no solamente con otros animales como ellos, sino en medio de ellos. Si usted quiere ser un buen mecánico, usted tiene que aprender desde pequeño a reunirse y a hablar con otros mecánicos, ¿sí o no? Si usted quiere ser un buen músico, usted tiene desde pequeño no solamente que escuchar buena música, sino que ser capaz de relacionarse con personas que lo hagan igual o mejor que usted, porque eso le va a ayudar a usted a crecer, ¿sí o no? Eso simplemente es la ley de la vida. ¿Por qué hay personas que creen que pueden ser cristianos sin congregarse, sin tener coinonía con otros cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué creemos que no necesitamos congregarnos, que no necesitamos coinonía? Escúcheme bien esta palabra, coinonía. No era que se reunían solamente para escuchar una palabra, para escuchar a un predicador. No, compartían, convivían juntos, se preocupaban los unos por los otros, oraban los unos por los otros. Se conocían porque había una relación. Mi querido hermano, una palabra para que sea efectiva debe producir buenos frutos. Y usted y yo como cristianos no podemos producir buenos frutos si no crecemos en el ambiente que Dios nos ha puesto. Cuando a un cristiano le cuesta cambiar su manera de vivir o de hablar o de vestir, es porque generalmente no ha permitido que el Espíritu Santo haga toda la obra, pero también generalmente es porque está rodeado de la influencia negativa.
Por eso es necesario la congregación. Por eso es necesario reunirnos, compartir. Y así aprendemos los unos de los otros. Por eso cuando uno viene al Señor, uno dice, bueno, aquí todo el mundo se saluda, Dios le bendiga. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, alguien te explica. Y a la próxima semana tú entras diciéndole, Dios te bendiga. Y de pronto pasas un rato con un poco de hombres cristianos y ves que nadie dice grosería. Y tú dices, los hombres cristianos no dicen grosería. No porque no se la sepan, sino que hay algo. Hay algo que en la vida uno puede ver la obra del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Eso está en la Biblia tuya, Ramón? Dime con quién anda y te diré quién eres. Esa Biblia de Ramoncito tiene varios dichos. Pero esa es otra versión más latina. Dime con quién anda y te diré quién eres. A que el buen árbol se arrima, buena sombra la cobija. Lo que quiero decir, hermano, usted como cristiano, o nosotros, incluyéndome a mí como cristiano, tenemos que aprender a ser selectivo. ¿Con quién nos reunimos? ¿Con quién compartimos? ¿Parte de qué somos? ¿Saben por qué? Porque ahora se supone que el Espíritu Santo nos ha cambiado y nos ha transformado y nos ha convertido en el nuevo hombre o la nueva mujer que Dios nos ha llamado. El escritor Bond escribió, el amor se enciende en una llama y el ardor es su vida. La llama es el aire que respira la verdadera experiencia cristiana. Se nutre de fuego y a diferencia de una débil llama, el amor puede soportar cualquier cosa. Pero cuando la atmósfera que lo rodea es glaciar o tibia, el amor muere de frío y de hambre hasta perder sus signos vitales. La verdadera oración tiene que estar envuelta en llamas. La vida y el carácter cristianos necesitan orden. La falta de calor espiritual produce más infidelidad que la falta de fe. La falta de calor espiritual, la falta de desarrollarnos, de estar en el ambiente, de estar en la atmósfera que necesitamos, producen más infidelidad que la falta de fe. ¿Por qué? Porque cuando uno está en el lugar equivocado, rodeado de las personas equivocadas, sus estándares bajan. Y uno hace lo que todo el mundo hace. Pero Dios no nos ha llamado como cristianos a hacer lo que todo el mundo hace. Dios nos ha llamado a hacer su voluntad. La palabra que Pedro compartió en aquel momento fue una palabra efectiva, mis queridos hermanos. Porque número uno dijo lo que necesitaban. Les dijo, arrepiéntanse. No adornemos el evangelio. Necesitamos el arrepentimiento como parte de nuestra fórmula. Necesitamos el mensaje de arrepentimiento. Mantengamos nuestra distancia del mundo. Mantengamos nuestra distancia. No vamos a ver fruto si somos parte del mismo mundo. Y por último, es extremadamente importante. No descuidemos la coinonía. No descuidemos la convivencia. Coinonía es más que reunirse a comer. Coinonía es yo interesarme por mi hermano o mi hermana. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le va?
cómo está su salud, cómo está su familia. Me interesa tu vida, no porque sea chismoso, porque eres mi hermano. Eso se llama koinonía. Vivimos en un mundo demasiado individualista. Aún en las iglesias, cuando hacemos comida, parece un buffet. Todo el mundo se enfoca en pasar a recoger lo que le gusta, se lo traga y se va. Koinonía es más que comer juntos. Adorar juntos al Señor es más que venir, sentarse, ya escuché al pastor, ya canté, ya me voy. No se vaya sin decirle a mi hermano, hermana, Dios me le bendiga, hermano. Qué bueno verle. Le extrañé hace 2 semanas. Qué bueno verle, qué bueno compartir. Deja que me haga puesto, Rosita, porque sí, esta gente me tiene... Tengo que salir yo corriendo hasta el parqueo a saludar, al estacionamiento a saludar a la gente. ¿Qué es eso? Koinonía, rescatemos la koinonía entre nosotros y aprendamos a compartir una palabra efectiva, pero que produzca frutos, que se noten los frutos. A eso Dios nos ha llamado. Recuerde estos 3 ingredientes: arrepentimiento. Apartémonos, no menospreciemos a nadie, pero apartémonos de lo que no nos edifica y busquemos frutos que agraden a Dios, no al pastor, no a la iglesia, a Dios. ¿Le agrada a Dios este ambiente donde yo estoy ahora? ¿Le agrada a Dios que yo sea parte de esta atmósfera ahora? ¿Está bien que yo esté aquí? ¿Qué mensaje estoy dando con mi presencia en este lugar y en este momento? Incline su rostro, incline su corazón en esta tarde. Y vamos a pedirle al Señor en esta preciosa tarde que nos ayudes a cada uno de nosotros a compartir siempre una palabra efectiva, una palabra que edifique, no solamente a mí como pastor, pero todos nosotros. Cuando usted le comparta la palabra a alguien, pídale a Dios que le dé palabra que sea efectiva, que surta efecto y que produzca frutos. Hermano, para producir frutos necesitamos cambios. Y yo sé que a todos nosotros nos gusta lo bueno, pero a nadie le gusta el cambio. Yo sé que muchos de nosotros estamos viviendo situaciones que quisiéramos mejorarla un poco más. Y la razón por la que a veces no mejoran un poco más es porque no estamos dispuestos a cambiar algo. No estamos dispuestos a tomar acción para hacer cambio. Pero yo te invito a que tú ores a Dios. Y que los cambios que tú necesitas hacer sean cambios que agraden a Dios, que Dios respalde. Porque sin la presencia, sin el respaldo de Dios, vamos a fracasar. Aleluya, aleluya. Yo le voy a invitar a que si hay alguien esta tarde que necesita cambios, necesita cambios en su vida, póngase de pie ahí donde se encuentre. Y de Dios, tú sabes que estoy luchando con estos cambios. Reconozco que se me ha hecho difícil. Reconozco, Señor, que me cuesta. Pero ayúdame a confiar más en ti. Ayúdame a crecer más en ti. Ayúdame a rodearme de las personas que de verdad me pueden sostener, me pueden edificar. Ayúdame a ser el instrumento de bendición para alguien más. Aleluya, aleluya.
Usted sabe, yo no lo voy a llamar al altar, yo no quiero que usted se sienta avergonzado, pero usted sabe si necesita también esa dosis de arrepentimiento, cambio de mentalidad y alejarse de esas acciones que ofenden a Dios. Este es el momento, este es el día. Yo quiero que usted humille su corazón delante de Dios y le pida a Dios: Señor, cámbiame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. En el nombre de Jesús, moldéanos, transfórmanos, Dios, conforme a tu imagen, conforme a tu palabra. Pon en cada uno de nosotros, Señor, un corazón hacedor de tu palabra y no oidor olvidadizo.